Bueno, buenas noches. Estamos ya comenzando nuestra emisión en vivo. Hoy 18 de febrero a las 7 de la noche. Bueno, vamos a comenzar entonces. La idea entonces es que vamos a hablar hoy de inteligencia emocional. Yo voy a hablar de un poco de las emociones, que es la inteligencia y las habilidades prácticas de la inteligencia emocional. Y luego usaremos algunos minutos para interactuar, porque ustedes puedan hacer sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias. Entonces fíjense, este término de inteligencia emocional es un término, si se quiere, conocido, ¿no? Porque desde el año 95 se publicó un libro muy famoso, que fue un bestseller, que se llama precisamente así, Inteligencia Emocional, que fue de Daniel Goleman, y se hizo muy famoso y muy destacado, ¿no? Entonces estábamos hablando de unos 20 veintitantos años, ¿no? Entonces fíjense, hay que entender primero que uno tiene un concepto de la inteligencia clásico, que la inteligencia es algo racional, pues, de pensamiento. O sea, la gente dice, la persona inteligente es aquella persona que resuelve problemas, que aprende cosas nuevas, etcétera. Y entonces mucha gente dice, bueno, pero ¿cómo es eso de que puede haber también una inteligencia de las emociones? Cuando mucha gente siente que eso es como contradictorio, ¿no? Es decir, la emoción es lo contrario de la razón. Ese es el concepto que teníamos antes, ¿no? Pero realmente no es así. Porque hoy se dice que no hay una sola inteligencia, hay múltiples inteligencias, 7, 8 inteligencias. Esta es una, la inteligencia racional, matemática, lógica, es una. Pero la inteligencia emocional también es otra. Entonces hay gente que es muy inteligente emocionalmente, pero no es muy inteligente racionalmente, o viceversa. También hay una inteligencia que se llama senestésica, hay una inteligencia del cuerpo, inteligencia de gente que se orienta, hay una inteligencia musical, etcétera. Entonces, hay muchas inteligencias. Entonces, ¿cómo mezclamos las dos cosas? Inteligencia es la capacidad de resolver problemas, de aprender cosas nuevas, y por otro lado la palabra emoción, que también es una palabra muy conocida, ¿no? Que todos sabemos, pero en las emociones también hay muchas cosas que hay que aclarar. La emoción es una respuesta ante situaciones, ¿no? Todos sabemos lo que es una emoción. Las emociones son normales, las emociones son la sal de la vida, son los que nos sensibilizan, es nuestro estado afectivo, pues. Y hay emociones que se llaman primarias, que son que todos sentimos y son normales, que es el miedo, la rabia, la tristeza, la alegría. Y hay unas cosas que se llaman emociones secundarias, que son sentimientos, ¿no? La mezcla de cuando la emoción se prolonga y cosas se transforman en un sentimiento, ¿no? O una emoción secundaria también. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional no es más que la capacidad que tiene una persona de identificar, de entender, de integrar y de expresar sus emociones y las emociones de los demás de una manera adecuada. O sea, una persona inteligente emocional cuando maneja bien sus emociones y las integra. Entonces, hay muchos mitos con las emociones, ¿no? Y esos mitos tenemos que derrumbarlos, que las emociones nos hacen como más tontos, nos hacen más débiles, y eso no es cierto. Eso no es cierto. Las emociones también ayudan a que uno tome buenas decisiones. Es decir, la mente funciona así. Pensamos, sentimos y actuamos. Es decir, todo esto está integrado. No es que está el pensamiento por un lado y la emoción por otro lado. No, esto es una integración. Pensamos, sentimos y actuamos. O hay veces actuamos, pensamos y sentimos. ¿Te das cuenta? Todo eso está interrelacionado. Entonces, las emociones son una señal que nos informa algo. Las emociones son nuestras amigas, nuestras aliadas, ¿no? Perdón. El miedo
los dice, nos anticipa un peligro, ¿no? Y es muy útil el miedo, porque por tener miedo no podemos salvar, pues. Entonces el miedo en principio es normal, todos lo sentimos. Lo que sucede son cuando es desproporcionado, cuando se prolonga en el tiempo, es que aparecen las complicaciones. Igual la rabia. La rabia es una emoción normal. Cuando abusan de nosotros, cuando nos sentimos agredidos, respondemos con rabia. Pero una cosa es la rabia y otra cosa es la violencia y otra cosa es la agresión. Por eso le decía antes, una cosa es el miedo y otra cosa es el pánico. Son extremos y cuando se pasa a extremos, obviamente entramos en problemas. Igual la tristeza, ¿no? La tristeza es una emoción normal, pero la tristeza exagerada es una emoción que nos crea problemas, pues. Porque una cosa es depresión y otra cosa es tristeza, ¿no? Entonces, ubicándonos nosotros en ese contexto, tenemos que entender que es muy importante que desarrollemos lo que se llama la inteligencia emocional, porque la gente con inteligencia emocional se lleva mejor con los demás, realmente es buen trabajador, es buen amigo, puede desempeñarse mejor en muchas cosas y está relacionado mucho con la capacidad de lograr los objetivos. Pues las personas con inteligencia emocional usualmente les va bien en la vida, ¿no? Y sobre todo le va bien en sus relaciones con las demás personas. Ahora, en concreto, ¿cuáles son las habilidades prácticas de la inteligencia emocional? ¿Cómo se traduce eso en lo concreto? Se describen varias habilidades prácticas, cada una es importante y cada una se interrelaciona, cada una es sumatoria, ¿no? Lo primero sobre las habilidades de la inteligencia emocional, primero es una cosa que se llama la autoconciencia emocional. ¿Qué quiere decir eso? Auto es ser consciente de mis emociones. Aunque esto parece muy obvio, no es así. Hay mucha gente que tiene una emoción y no se da cuenta, ¿eh? No la identifica o la niega, ¿eh? Por ejemplo, hay gente que está conversando y, por ejemplo, se altera, grita, ofende, y cuando termina de conversar con la gente, alguna persona le dice, mira, oye, pero creo que se te fue la mano, ¿no? Entonces la persona te dice, a mí, no, yo estoy bien, yo estoy tranquilo. O tú dices, oye, estás muy bravo, no, yo estoy bien. Entonces, esa persona tiene un nivel cero, es decir, que no se da cuenta de sus emociones. Entonces, para yo poder manejar las emociones, tengo necesariamente que identificarlas, saber, tengo miedo, esto es normal, entonces, ¿qué debo hacer ante eso? Porque si no lo tengo presente, obviamente voy a tener dificultades. Un segundo nivel es que hay personas que están así hablando en una reunión y se dan cuenta al final que, oye, que han sido muy duros y entonces corrigen ellos mismos al final, oye, discúlpenme, ¿no? Siento que fui muy duro, pero discúlpenme. Ese es nivel uno. Y el nivel 2, que es el nivel óptimo, es que usted, en este caso del ejemplo de la rabia, que se dé cuenta temprano, cuando la rabia está comenzando, para que pueda tomar medidas. Porque el problema es, en el caso de la rabia, es que cuando la rabia está pequeña podemos controlarla, pero después que la rabia se desarrolla es como una bola de nieve. Fíjate que la gente le dice a uno, oye, cuando uno está rabioso uno se pone bruto. ¿Bruto qué es? Que uno como que no entiende. Y uno le dice, bueno, pero cálmate. Porque la emoción te invade tanto que te impide, digamos, tomar las decisiones adecuadas. Entonces, primero, tenemos que identificar las emociones. ¿Cómo? Bueno, mira, tengo miedo, eso es normal, eso le ocurre a cualquiera, yo voy a hacer esto, voy a respirar, me voy a quedar tranquilo. Tengo tristeza, veo cuál es la causa, veo cómo manejo eso y la identifico. Eso es lo primero. Esa habilidad hay que desarrollarla. Lo segundo es tener claro ya cómo gestiono la emoción, cómo la manejo. Recuérdense que no se trata de suprimir las emociones, no, las emociones siempre están presentes. Repito, son buenas, son aliadas, pero tenemos que manejarlas, gestionarlas, no reprimirlas. Hay gente que reprime las emociones y eso no es bueno, porque al final termina enfermándose, pues. Entonces, gestionar las emociones. Es decir, tengo rabia, me doy cuenta que tengo rabia. ¿Cómo se manifiesta la rabia? Oye, en el cuerpo y en la mente.
En el cuerpo, ¿cómo? Se me acelera el corazón, me pongo contraído, me pongo tenso, tengo la cara así de rabia. ¿Eh? Y además, el pensamiento del rabioso es un pensamiento de malestar, pues. Es como que uno echarle gasolina al fuego. Uno cuando tiene rabia le echa gasolina al fuego, ¿no? Está bravo con alguien y se acuerda de las cosas malas que le hizo, se acuerda de todas las cosas y al final maneja muy mal las cuestiones. Entonces, usted identifica la rabia, se da cuenta que cómo se te manifiesta en el cuerpo, es decir, cuál es la manera más adecuada de manejar la rabia o el miedo o la tristeza o cualquier otra emoción que no son negativas, ¿no? Se llaman más bien desagradables. Son emociones desagradables. Entonces, uno aprende a manejar las emociones haciendo lo que le dije, pero lo otro es manejar el pensamiento. Fíjense, el asunto está no solamente en la emoción, es el pensamiento. Cuando usted tenga una emoción muy intensa, inmediatamente digan, ¿qué estoy pensando? Por ejemplo, si yo tengo miedo, el miedo, el cerebro me manda adrenalina, porque el cerebro piensa que estoy en peligro. Me manda adrenalina para que me defienda, entonces me da palpitaciones, sudoración. Entonces resulta que eso yo lo siento, es verdad, pero es una respuesta de la emoción. Entonces resulta que yo pienso, oye, tengo palpitaciones, oye, ¿será que me va a dar un infarto? ¿Será que me voy a morir? ¿Será que esto es grave? O sea, ese pensamiento catastrófico, o sea, la interpretación de la emoción es la que crea el problema. ¿Verdad? Si yo digo, esto es miedo, esto es normal, no pasa nada, ok. Pero yo digo, no, esto es grave, me estoy muriendo, la tensión se me sube. Entonces, el pensamiento me genera más emoción, una emoción de miedo, y el miedo me genera más pensamiento. Y ocurre lo que se llama el círculo vicioso de las emociones. Es decir, pienso, se me activa, y mientras más se me activa, más pienso. O sea, interpretación catastrófica de las cosas, que es la tendencia que tenemos, ¿no? Y es una manera inadecuada de manejar las emociones. Entonces, para poder manejar la emoción, necesitamos manejar el pensamiento, porque al final el pensamiento lo crea uno mismo. Muchas veces los pensamientos son automáticos, pero yo puedo decir, un momentico, este pensamiento es exagerado, tampoco es tan grave. Se trata de sustituir un pensamiento catastrófico por un pensamiento realista. Entonces yo me digo, oye, no, sí es verdad, tengo palpitaciones, la tensión se me subió un poquito, pero esto no es grave, esto se me va a pasar, yo camino, respiro, me desahogo y ya. ¿Me da cuenta la diferencia? Al usted cambiar el pensamiento, cambia la emoción. ¿Me da cuenta? Entonces ahí está la clave del asunto. Identifiquen cuáles son los pensamientos que generan la impresión y sobre todo la interpretación que hacemos. ¿Verdad? Vamos a sustituir una interpretación que no es real, que es catastrófica, por una interpretación que es realista. Pues. Es decir, esto, es verdad, los síntomas son verdad, pero el problema es como que si yo me voy a montar un avión, pues, y hay dos personas. La primera persona piensa, oye, mañana voy a montar un avión, eso es peligroso, me puedo morir, y se asusta. Entonces, bueno, ¿qué emoción le produce ese pensamiento? Miedo. ¿Y qué conducta le produce? Bueno, que suspende el viaje, inventa una excusa, etc. En cambio, la misma persona dice, oye, qué bueno, voy a viajar, voy a conocer una nueva ciudad, un nuevo país, y está pendiente y contento esperando irse al aeropuerto y viajar. ¿Te das cuenta de la diferencia? El problema no es el hecho, es la interpretación que yo hago. ¿Verdad? Ante un mismo hecho podemos tener diferentes interpretaciones. Eso es clave, eso es regla de oro de la vida. Ante un hecho podemos tener diferentes interpretaciones. Entonces, todos esos pensamientos nosotros tenemos que revisarlos y verificarlos. Decir, bueno, ¿por dónde saco yo? Los aviones, ok, pueden caerse, pero la mayoría de los aviones no se caen. Y quizás el transporte aéreo es el más seguro, porque, ok, se cae un avión y se muere mucha gente, pero miles de aviones están funcionando todos los días y es raro. Lo que pasa es que las noticias cuando un avión se destacan porque son tragedias, pero viajar en avión es más seguro que manejar en carro. Es más seguro que manejar una bicicleta, que manejar una moto, imagínense. Entonces, vuelvo, ¿no? El problema está en la interpretación que hacemos de la situación. Entonces,
no se crean todo lo que piensan. Uno de los problemas básicos de los seres humanos es que nos creemos todo lo que pensamos, ¿no? Y el cerebro funciona así, es decir, si yo pienso algo, así sea mentira, el cerebro no es capaz de darse cuenta y él actúa en función de eso. Si yo pienso que el avión se va a caer, aunque eso no es verdad, el cerebro me responde como que fuese verdad. Entonces no te creas todo lo que piensas, verifica, decir, bueno, pero ¿de dónde saco yo esto? No es una cuestión exagerada o desproporcionada. O sea, eso es lo que se llama en psicología distorsiones del pensamiento, distorsiones cognitivas, ¿verdad? Entonces cuidado con eso porque es la clave para manejar las emociones, ¿de acuerdo? La otra cosa tiene que ver con el manejo psicológico de las emociones, es decir, yo puedo manejar las emociones, por ejemplo, el miedo, la rabia. Es muy frecuente que la gente le dice a uno, cuando uno tiene mucho miedo, popularmente la gente te dice, oye, tranquilo, respira profundo, ¿no? Es una receta que todo el mundo le da a uno, ¿no? Y realmente funciona, ¿no? Ayuda. Claro, cuando el miedo es exagerado, quizás no ayuda mucho, pero siempre ayuda. ¿Y por qué sucede esto? Pues cuando tú estás con miedo, la respiración se hace superficial. Uno respira así, ¿ves? Muy mal, respira muy rápido y muy superficial. Cuando tú, por ejemplo, dices, tengo miedo, voy a respirar. O sea, la manera de respirar en ese momento es con la boca cerrada, inspiras, es decir, inspirar es tomar aire por la nariz. Lo retienes 3 segundos, piensas 1, 2, 3 y lo botas lentamente por la nariz y por la boca. Esa es la respiración para tranquilizarse. Es muy sencillo. Uno lo va a hacer 5 minutos, no va a estar todo el día en eso, 10 respiraciones, 20 respiraciones. Entonces, tomo aire, retengo 3 segundos y boto lentamente por la nariz y por la boca. Ahí estoy manejando la emoción. Desde entonces ya dijimos, identifícala, maneja el pensamiento, cambia el pensamiento y haz cosas como la respiración. También otra cosa muy útil es la relajación muscular, contraer los músculos, los afloja, caminar, correr, hacer actividad física, hacer algo de distracción, la naturaleza, desahogarme, por ejemplo, hablar con alguien, si estoy triste, a lo mejor el llanto, ¿se dan cuenta? Entonces, hay muchas maneras de uno manejar las emociones de una forma sana, ¿no? Sobre todo rompiendo el círculo vicioso de la ansiedad, que es el pensamiento y la emoción. Y por supuesto, cuando la emoción es muy intensa, muy desproporcionada, hay fármacos, hay terapias y cosas. Eso ya en los casos ya que son más severos, pues. Pero en general la mayor parte de las cosas se resuelven de esta manera. Entonces ya tenemos la primera, autoconciencia emocional. Conozco la emoción, la identifico, ¿verdad? Por ejemplo, uno usa mucho un ejercicio que es que tú escribes una oración, cualquiera, una cosa que no tenga sentido, por ejemplo. Uno dice, por ejemplo, los ojos verdes de María se nutren de las flores de su jardín, por ejemplo. Una cosa ahí, sí, neutra, ¿no? Los ojos verdes de María se nutren de las flores de su jardín. Eso no tiene emoción. Entonces yo puedo aprender a decir eso con rabia. ¿Entiendes? Entonces digo, los ojos verdes. O sea, practico para que mi cerebro identifique cuando tengo rabia. El texto es el mismo, pero yo lo puedo decir con rabia, lo puedo decir tranquilo, lo puedo decir con miedo, lo puedo decir con tristeza. ¿Ves? El mismo texto. Lo digo con tristeza. Los ojos de María se relacionan con el jardín de las flores. ¿Te das cuenta? El mismo texto, pero con una emoción. O sea, yo puedo aprender a usar la emoción. Aristóteles decía hace 2000 años que todos nos ponemos bravos, todos nos ponemos tristes, todos podemos tener miedo, pero el problema es que hay que tener rabia, tristeza, miedo en el momento oportuno, con la intensidad apropiada, con la persona apropiada y en el lugar apropiado. Eso se llama inteligencia emocional, ¿verdad? Que mi emoción esté en función proporcional a los sucesos, en el momento oportuno, con la intensidad oportuna y con las personas correctas. Pues. Eso se llama inteligencia emocional. Entonces, ya tenemos la segunda habilidad práctica. Todas estas cosas se aprenden
Todas estas cosas se enseñan. A uno debieron enseñarle esto desde chiquito, en la escuela, en la casa, pero bueno, lamentablemente no es así. Pero estas cosas se aprenden, se enseñan, ¿verdad? El secreto es no solamente que ustedes escuchen esto que yo estoy diciendo, sino que lo pongan en práctica. Y en la medida que lo practican, una conducta, cuando tú la practicas, se convierte en un hábito y la aprendes, ¿no? Si lo haces una sola vez y simplemente ustedes ven este video y no hacen más nada, bueno, en un mes se les va a olvidar lo que yo le dije. Entonces estamos en la segunda habilidad práctica. La tercera habilidad práctica se llama automotivación. Auto soy yo, automotivación. La persona con inteligencia emocional se motiva ella misma. ¿Qué quiere decir eso? La motivación es la chispa que enciende las conductas. Es el motor de la vida, el motor, pues. Es como un carro el arranque. La motivación es el arranque que hace que uno comience a tener una conducta para lograr un objetivo, pues. Entonces, la motivación puede ser de afuera, se llama extrínseca, por ejemplo. Yo me puedo motivar con incentivos, ¿no? ¿Entiendes? De externo. Si a mí me pagan, yo trabajo. Si a mí me reconocen, yo trabajo. O sea, mi motivación depende de factores externos. Eso es normal, eso lo hacemos todos. Pero también hay una motivación de adentro. Y esa es la buena. Usualmente se usan las dos, pero la automotivación es que yo me motivo independientemente de que haya incentivos o no. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo me gusta, lo disfruto. O sea, a usted le gusta el deporte, tú no necesitas que le diga, mira, te voy a pagar. No, a mí me gusta hacer esta actividad deportiva porque la disfruto. O a mí me gusta mi trabajo, claro, me pagan, pero incluso uno hace muchas veces trabajo que no le pagan. Yo siempre pongo el ejemplo de lo que decía el cantante Juan Gabriel, ¿no? Juan Gabriel era una maravilla. Juan Gabriel decía, bueno, a mí me fascina cantar, yo disfruto, eso es lo que más me gusta. Y además me pagan, imagínense, soy feliz. ¿Te das cuenta? Entonces, la automotivación es hacer las cosas que a uno le gustan, que uno disfruta. Entonces, la persona con inteligencia emocional se automotiva, es lo que se llama proactivo. Proactivo es que da un paso adelante, ¿no? Es lo diferente de reactivo. El reactivo espera que pasen las cosas para actuar. El proactivo no, un paso adelante siempre. Entonces, la persona automotivada es una persona con mucha inteligencia emocional. Entonces, llevamos tres, ¿verdad? Tres habilidades prácticas. Todas estas cosas son, como le dije, complementarias, y una tiene que ver con la otra, no son aisladas. Quiero enviar un saludo a muchísima gente, estoy muy contento, ¿no? Porque hay mucha gente que se está uniendo, tanto en TikTok como en Instagram, y es bueno que me manden los mensajes, que me digan si se escucha, si se ve bien, incluso después si quieren algún tema en particular. La idea es que yo voy a hacer estos live los martes, los jueves a las 7 y los sábados a las 3 de la tarde, por ahora, pero a lo mejor hacemos más y yo los voy a mantener informados. Por eso les agradezco mucho que me sigan en mis cuentas, ¿no? @DavidFigueroaF es la misma contraseña tanto en TikTok como en Instagram, @DavidFigueroaS. Por favor me siguen y para que reciban las notificaciones cuando vayamos a hacer otro live. Y además en estas cuentas yo tengo mucho material, hay muchos videos, mucha información que tienen acceso, es totalmente gratis y yo creo que les va a ser muy útil. Entonces, llevamos tres, ¿no? Llevamos tres habilidades prácticas de la inteligencia emocional. Uno, autoconciencia emocional, manejo de emociones y automotivación. Vamos con la cuarta. Estas tres forman lo que se llama inteligencia emocional intrapersonal dentro de mí. Pero hay una inteligencia emocional entre la gente, interpersonal. Y es una palabra que también está de moda, mucha gente la utiliza, que se llama empatía, con E. Empatía, seguramente también lo han escuchado. Pues la empatía es la capacidad que tiene una persona de ponerse en el lugar del otro, pues. Es ponerse en los pies del otro. ¿Verdad? Es básico en las relaciones interpersonales porque los seres humanos somos distintos. Entonces, una persona tiene creencias, tiene necesidades, tiene deseos, tiene costumbres diferentes a las mías. Entonces, ¿cómo hago yo? Empático no es que yo le dé la razón a la otra persona, sino que yo soy empático en la medida que entiendo que para esa persona tal cosa es importante, independientemente de que yo esté de acuerdo o no. Le voy a poner un ejemplo, creo que los ejemplos ayudan mucho. Supóngase que a mí me ha pasado, ¿no? Que yo estaba en el consultorio y llega una persona
muy triste, ¿no? Yo le pregunto en la historia, ¿no? ¿Qué le pasó? Todas esas cosas. Y la persona me dice, mire, doctor, lo que pasa es que a mí se me murió un perrito hace unos días, ¿no? Y mi perrito era como un familiar mío y yo estoy muy deprimida por eso. Estoy muy triste y cosas. Entonces, si yo no soy empático, es decir, amor, los perros, yo no tengo perros y me gustan, pero no, hay gente que le gustan mucho más los perros y toda su vida ha tenido perros. Pero si yo los juzgo en función de mis deseos o las cosas que a mí me gustan, no lo entiendo. ¿Ves? Entonces yo me pongo en el lugar de ella y digo, oye, mira, es verdad, y todos ustedes saben que las mascotas son como familia de uno. Cuando la persona pierde una mascota, es como que pierde un familiar. Y eso hace que se sienta triste, que haga un duelo, pues. ¿Te das cuenta? Entonces, yo para poder ayudar a esa persona tengo que ser empático. Pues yo podría decirle, no, señora, no se preocupe, eran cosas, un perro, busque otro perro. No es fácil. Entonces, ser empático es ponerse en el lugar del otro. No es darle la razón al otro. No es cambiar las opiniones de nosotros por eso, sino simplemente entenderlo, pues. Es la base de las relaciones interpersonales. Soy empático, te entiendo, aunque a lo mejor yo no estoy de acuerdo contigo, pero te entiendo. ¿Te das cuenta? Es clave, ¿no? Entonces, es una habilidad. Las personas empáticas tienen buenas relaciones interpersonales y tienen buena inteligencia emocional, por supuesto. Entonces, recuerden, es una suma de cosas. Llevamos 4. Y hay una quinta. Bueno, hay muchas más, pero estas son las 5 habilidades prácticas más importantes. La quinta son que las personas con inteligencia emocional tienen habilidades de comunicación, de oratoria, realmente no tienen miedo escénico, hablan bien, no se dejan influenciar mucho por los demás. Muchas de esas personas tienen liderazgo, son líderes, son gerentes, ¿verdad? Es decir, habilidades sociales que se llaman. Mira, una persona con inteligencia emocional tiene habilidades sociales, habilidades que tienen que ver con la relación con los otros seres humanos. Entonces, insisto, todas estas cosas se pueden aprender, se pueden practicar, se pueden enseñar. Hay cursos, yo hago cursos y hay muchos cursos en las redes, en todos lados, para enseñar esto. Y con excelentes resultados, con muy buenos resultados. Además, esto se le puede enseñar a los niños. Lo ideal es que esto se haga desde que la persona está pequeña, ¿no? Y que la persona vaya aprendiendo, pero nunca es tarde. Entonces, repito, la inteligencia emocional no es más que una capacidad de identificar, integrar, manejar mis emociones y las emociones que se desarrollan en las relaciones que yo tengo con los demás, ¿verdad? Se expresa en un conjunto de habilidades prácticas que hemos dicho básicamente son 5. La conciencia de las emociones, identifico la emoción, el manejo de la emoción, la automotivación, cuarto, la empatía, y quinto, desarrollo de habilidades sociales, habilidades de comunicación, de oratoria, de resolución de problemas, de toma de decisiones, etc. Entonces, este es más o menos el panorama general de este tema, que es tan importante, que ustedes consiguen mucha información en las redes y que es necesario rescatar. Fíjense, mucha gente dice que uno en los trabajos, por ejemplo, generalmente lo contratan por su inteligencia racional. Recuerden, hay 8 tipos de inteligencia. La racional es una, pero no es la única. Porque uno cuando lo va a trabajar, uno le piden un currículum, una biografía de las cosas. Dónde se graduó, cuáles son sus títulos, y por eso te contratan o no. Pero generalmente el ascenso en el trabajo, el hecho que tengas una carrera exitosa en el trabajo, depende más de la inteligencia emocional que del currículum. Muchas veces el jefe, el gerente, es menos inteligente racional que el que es segundo, pero el jefe tiene inteligencia emocional, y eso en las relaciones, en la gerencia, si se quiere, es bien importante, aunque la otra es importante. Yo no estoy diciendo que la inteligencia racional no sea importante, pero es una combinación, entonces es necesario cultivarla, es necesario practicarla todos los días. Y uno, como todas cosas, uno de los problemas de estas cosas es que la gente muchas veces aspira que esto es mágico, ¿no? Que simplemente yo hago esto una vez y ya está listo. No. Es como la exageración de lo que se llama el pensamiento positivo, ¿no? Que yo pienso y ya está listo. La ley de atracción, yo pienso que dentro de una semana voy a ser rico. No, la vida no es así.
O yo podría ir a una librería y busco cómo ser rico, cómo ser famoso, cómo tener las mujeres. Entonces, la cosa en la vida es un poquito más compleja. Ahora, pero el inicio de tener pensamientos positivos es un inicio bueno, pero no es suficiente el pensamiento, sino que hay que hacer cosas, pues. Si yo quiero tener éxito, lograr un objetivo, tengo que tener un plan, tengo que hacer cosas y no simplemente esperar que eso va a llegar simplemente por la ley de la atracción, pues. Entonces, hice un paneo general, un toque muy general de estas cosas y vamos a tratar entonces de ver algunas